Buenos días. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Soy Juan Antonio Añel, el presidente de la División de Física de la Atmósfera y del Océano. Gracias a todos. Veo que hemos resistido a la enorme cena de ayer a la noche. Es un esfuerzo estar aquí. Tenemos hoy con nosotros a José Luis Sánchez, que es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de León. Ha sido durante muchos años el editor jefe de Atmospheric Research. Además, tiene la medalla al mérito aeronáutico del Ministerio de Defensa y nos va a hablar hoy de qué sabemos de los procesos microfísicos que tienen lugar en el interior de las tormentas de granizo, que es el tema de investigación por el cual se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria y es uno de los grandes expertos internacionales en este tema. Muchas gracias y dejo paso a José Luis. Muy bien. Bueno, pues como yo no sé estar quieto, me voy a mover. Así que lo voy a decir para que así yo, los esforzados que habéis conseguido resistir a la cena de ayer y habéis venido ya a las 9, voy a intentar hablaros de tormentas y pedregadas y así ya, por si acaso os cae una piedra, estar atentos por si las moscas. Bueno, aquí veis las tormentas. Las tormentas son muy bonitas. Hay unos concursos de fotografía y podéis ver escenas maravillosas. Hay gente que en vez de ser cazatormentas es cazafotos de tormentas y que la verdad es que lo hacen muy bien. Esta es una que ganó un premio. Cuando nosotros tenemos una tormenta, lo primero que decimos es, ¿me va a caer agua? Vamos a fijarnos en lo siguiente en este vídeo, que lo voy a intentar poner dos veces. Una de ellas es, vais a ver que hay nube y vais a ver que solo una pequeña parte es la que da precipitación. Cuando estáis aquí, lo primero que diréis es, ¿me va a pillar el agua? Entonces, lo que voy a intentar explicar es qué ocurre dentro de una nube, porque unas veces cae agua a unos, a otros no, o a veces les cae otras cosas y eso hay que saber qué es lo que ocurre dentro, cosa que no es fácil de saber. Bueno, en un caso muy extremo, pues puede pasar esto, ¿no? Que caigan granizos de este tipo. Esto fue una buena cosecha de granizo, vamos a llamarla así, supongo que no habrá ningún agricultor aquí, y como veis, a veces las piedras de granizo son grandes. Una de las... esto siempre parece muy anecdótico, pero a veces las cosas hay que saber un poco de qué estamos hablando. Y aquí, por ejemplo, lo que primero que te planteas es qué masa tiene. Bueno, eso es muy fácil. 0,9 gramos metro cúbico es lo que tiene. 900, gramos metro cúbico. Tiene una masa, lo podemos calcular. Bueno, ¿y qué velocidad? ¿Con qué velocidad cae? Y aquí ya empezamos a ver la velocidad con la que cae. Y ya no tiene gracia la energía con la que cae. Aquí veis que una piedra de 6 centímetros está cayendo a 30 metros por segundo. Que eso son más de 100 kilómetros por hora. Eso es daño. No sé si recordáis que hace algún verano cayó una piedra y mató a una niña. No es broma la cuestión del granizo, porque además no la ves venir. Por mucho que pensemos que la nube es negra y que a ver lo que va a pasar, no se ve venir fácilmente. Entonces, el grupo que llevo, pues hemos trabajado en estos aspectos que lo he dividido por si alguno tiene algún interés en alguno de ellos. Voy a empezar por la izquierda, que es la parte de formación del granizo, que es en lo que yo me voy a referir hoy, y lo que tiene que ver con lo que ocurre dentro de las nubes. Hay procesos de engelamiento que son muy serios, que es por lo que trabajamos con el Ministerio de Defensa en su día, y después todo lo relativo a la propia predicción, que hemos hecho, la verdad es que bastantes cosas. En las precipitaciones de granizo también hemos trabajado y, por último, hemos analizado también cosas de calentamiento global. Pero yo me voy a referir nada más a lo de la parte de formación. ¿Qué grupos trabajan en el mundo en granizo, en precipitaciones de granizo? Hay una, supongo que alguno lo conocerá, hay una forma de ver los distintos grupos y las conexiones que tienen, que a mí me resulta interesante, que es esto que veis aquí, que es el Boss View. Tú tomas las citas que aparecen en Scopus y lo representa por colores para que se vean los grupos, por tamaños también para ver quién publica más o quién publica menos. Y se ve claramente aquí, si conocéis un poco el tema, que la mayoría de los
de las publicaciones que hay, sobre todo en los últimos 20 años, son europeas. ¿Por qué? Porque es donde verdaderamente hay daño y no somos los que más conocemos, que es otra cosa distinta, pero sí somos los que más publicamos, es decir, lo que más estamos intentando aprender para saber cada vez más de lo que ocurre dentro. Y hablando de lo que ocurre dentro, hay que pensar en lo que tiene una tormenta. Y esto es algo que hemos intentado, porque nos lo pidieron concretamente alguna confederación geográfica, que es intentar cubicar. Cubicar quiere decir que dime las dimensiones. Entonces, lo que estáis viendo aquí en la pantalla es cómo es una tormenta por dentro. Y diréis, pero ¿hay nube? No, yo solamente me voy a referir a la parte activa. Nube hay mucho más. Recordar que en el vídeo veíamos mucha nube y solo una parte que daba precipitación. Esta es la zona que da precipitación. Y suele tener unas dimensiones, las tormentas del Valle del Ebro, que es el Valle Medio del Ebro, es una especie de Corte Inglés de las tormentas porque puedes encontrar de todo. Pues hemos hecho durante, yo creo que son 12 o 14 años, campañas todo el verano con nuestro radar y nuestros instrumentos para analizarlas. Suele tener lo que veis aquí, del orden de unos 1000 kilómetros cúbicos, que todos sabemos lo que es un kilómetro cúbico. Suele tener en promedio 1 gramo, el LWC es el Liquid Water Content, que ese es el promedio, pero hay bolsas que aparecen de 6 y 7 gramos metro cúbico. En promedio anda alrededor de uno. Se desplazan unos 20 kilómetros, tienen pues de ese orden. Y dentro, ojo, que es lo que yo quiero señalar, hay 1 millón de toneladas de agua. ¿Cuántos procesos en la atmósfera son capaces de levantar 1 millón de toneladas así? ¡Hala! ¿Allá voy? Pues no muchos. Por tanto, es una cantidad muy grande. Y diréis, ¿y qué hace con ella? Pues también la hemos visto. Pues solo precipita un 3, un 4, un 5, un 6%. El resto vuelve a vapor o es incapaz de generar procesos de precipitación. Entonces, la duda que surge es, ahí va, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro? Bueno, pues eso es lo que voy a intentar explicar. Saber lo que ocurre dentro de una tormenta no es fácil. Hicimos una campaña hace años con este avión, con un avión de física de nubes español, que es muy famoso, que hizo varias campañas. La nuestra fue estupenda, pero no nos volvieron a dejar utilizar esta plataforma aérea. ¿Razón? Pues mirar los impactos de granizo que se llevó. Para la ciencia fue una cosa estupenda, económicamente pues no salieron muy contentos. Pero nos metimos en 72, si no recuerdo mal, 72 tormentas de granizo. Claro, organizar un vuelo entre tormentas de granizo implica muchos modelos, muchas cosas, porque es delicado el tema. Y aún así, la verdad es que bueno, pues fue muy interesante. A mí me parece que fue interesantísimo y bueno, pues ahí aprendimos un montón de cosas que voy a intentar explicar. ¿Qué procesos hay dentro de una nube? Pues todos estos. Estas son las relaciones que hay. Como veis, hay muchos procesos. Hay procesos que tienen fundamento en fuerzas electromagnéticas, otras fuerzas mecánicas, por eso está puesto en colores, y voy a intentar explicaros un poquito por dónde empezamos. Vamos a empezar primero para ver cómo formamos agua líquida, es decir, la lluvia que tenemos. Lo primero que necesitamos es unos aerosoles que se llaman núcleos de condensación. Los núcleos de condensación son aerosoles, son partículas que tienen la capacidad de nuclear el agua, el vapor, con facilidad. Y eso está muy bien, Y hay muchos, hay 200, 300.000, quedaros con el número, que luego voy a hablar de otra cosa, 200, 300.000 por centímetro cúbico. Y esos son los que facilitan la formación de las gotas que les cuesta muchísimo formarse a partir del vapor. A partir de ahí pueden empezar a crecer por vapor, pueden empezar a formar gotitas, y una gotita es muy pequeña, y una gota que cae es mucho más grande. Y entonces, pues eso sigue un proceso, y hasta que finalmente ya obtenemos la lluvia. Luego nos va a quedar la otra parte, que es cuando congela, pero esa la voy a dejar un poquito más adelante. Bien, prefiero ponerlo así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre situaciones en las que yo tengo un ambiente saturado respecto a una superficie plana o respecto de una esfera? Bueno, pues una esfera es una pelota y por tanto hay una serie de fuerzas que tiran hacia adentro y hay una tensión muy fuerte en la superficie. ¿Qué pasa? Que si yo quiero sacar o meter una molécula
a través de esa superficie que tiene mucha tensión, le cuesta. Le cuesta mucho más que si tuviéramos una superficie completamente plana. Y le cuesta, le cuesta muchísimo más. Entonces, el núcleo de condensación lo que hace es meterse en medio, voy a decirlo así, y facilitar que el paso que no sea tan complicado, es decir, que la sobrepresión de vapor sea no tan grande como la que tendría que ser si no existiera. Bien, por poner un ejemplo, que es muy rápido para no cansar. Si yo tengo inicialmente una gotita que aparece ahí en A, que la tengo dentro de la nube, y la primera gota suele tener un par de micras, o sea, nada, muy pequeñito. ¿Qué necesita para crecer? Bueno, para crecer necesita estar en un ambiente sobresaturado, es decir, no me vale con el 100% de vapor respecto a lo que nosotros conocemos, que es una superficie plana. Necesitamos más, un 102, un 101, es decir, necesita, hasta que incluso tiene que superar un valor arriba, que es la punta, un valor crítico. Y a partir de ese momento, simplemente lo que tiene que estar es un ambiente con una humedad suficiente. Eso es lo que hace que la gota al principio tenga que estar le cueste crecer. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos nubes que no precipitan? Pues que se han quedado ahí, no han conseguido encontrar una región, un ambiente donde esa sobresaturación le permita cruzar de 2, 3, 5 micras a la parte de la derecha, que ya pueden ser hasta 10 micras. Pero vamos a suponer que una parte de la nube, como habéis visto antes, ha conseguido crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, que tenemos una gotita de 3, 4, 15 micras, que es una cosa pequeñita, pero yo tengo que conseguir una gota de este tipo. Si esperamos a que lo haga el vapor, pues traeremos la merienda, la cena, la del día siguiente y podemos tirarnos horas que aquello no crece. Entonces necesita un proceso que es diferente. Y ese proceso que es diferente es lo que voy a intentar enseñaros aquí, que es... Vamos a ver si va a haber vídeo. Perdón, vamos a ver, que tengo que tener paciencia aquí. Vamos a ver. ¿Veis una gota que...? Me cachis. A ver. Ahora. ¿Veis gotitas pequeñitas y una más grande? Bueno, pues la diferencia en la velocidad de caída entre uno y otro suele ser alrededor de 1 milímetro por segundo. Quiere decir que va engordando, va colisionando, va teniendo procesos de coalescencia. A ver, o lo mismo le pasa que es como las bolas de billar, que el choque es completamente elástico. Entonces, estos procesos suelen ser bastante poco eficientes. Es lo que hace que aquello no suela precipitar mucho, no suela ir muy deprisa. Pero el caso es que al final tenemos algo de este tipo. Luego, pensad también que hay efectos aerodinámicos, de tal forma que cuando cae la gota, pues la pequeña sufre también las consecuencias lógicas de ir separándose de ese cilindro que está barriendo la gota más grande. El resultado es el siguiente. Nosotros vemos que al principio tenemos un espectro de gotitas. Fijaros que está puesto el T en minutos ahí a la derecha, en ese que está inclinado, en el eje que está inclinado, y al cabo de un tiempo empiezan a aparecer las gotitas que teníamos inicialmente y esas gotas, es decir, aparecen dos distribuciones. Por eso se dice que es bi, porque tienen las dos distribuciones. Bien, eso en cuanto al líquido. Ahora vamos a ir con el hielo. El hielo es mucho más complejo y para el hielo el equivalente a los núcleos de condensación pues es lo que llamamos los núcleos de congelación. Y estos son, voy a decirlo de una forma muy pedestre, raritos de narices. ¿Por qué? Primero porque son muy pocos. Antes hablaba de CCNs, de los núcleos de condensación, que eran 200, 300.000, y ahora tengo que hablar de alguno por litro. Y encima no se activan a 0 grados centígrados. Se vienen activando a -8, con suerte, -9, -10. ¿Qué significa entonces? Que el agua está subfundida, supercongelada, como también se suele llamar, y está ahí y no congela, a no ser que pase un avión o alguna plataforma o algo y que mecánicamente impacte y congele. Ese es el problema del engelamiento. Pero justamente este tipo de gotas son lo que alimentan la formación de muchos procesos, entre otros del granizo.
Bien, voy a intentar ver entonces, enseñároslo de una forma rapidilla, lo que pueda. Voy a enseñaros un poco cómo pasamos de núcleos de congelación a la formación de cristales, después ya se pueden formar más agregados y luego hay varias formas de precipitación. Puede que al salir de la nube se encuentre con condiciones para la fusión, perfecto, y puede ocurrir que empiece a formar pequeños conglomerados. En inglés esto se suelen llamar ice pellet o slits, que son, depende si son transparentes, no transparentes, más o menos acuoso, y el último, pues que es el graupel, que es el que es ya, ese es un embrión de granizo, que es algo que todavía no ha alcanzado los 5 milímetros que tiene que tener para ser considerado piedra de granizo, pero que tiene vapor, tiene aire en su interior, por tanto la densidad no es de 0,9 o de 900 por metro cúbico, sino que es un poquito inferior. Normalmente está en alrededor de 0,2, 0,7 gramos metro cúbico. Los núcleos de congelación se pueden ver. Nosotros tenemos una cámara de nubes que lo que hace es, no creáis que es una cosa muy complicada hacer una cámara de nubes, en fin, hay que hacer un recinto con la temperatura controlada y la humedad controlada, que, bueno, se puede llegar a hacer. Y los núcleos de congelación, cuando se activan, los podemos visualizar, que son esos hexágonos que veis ahí. Hemos hecho varias campañas de medidas. Aquí tengo la que tenía más a mano, era la de León, pero también hemos hecho en la Cordillera Central, en Madrid, que no tiene nada que ver, por cierto, con la zona del noroeste, y en el sur de Francia. Y aquí, fijaros que la media de los que se activan a menos 15 es un número, exactamente 7, a menos 19 son 35, se van animando más, y a menos 23 son 95. Pero pega unas variaciones absolutamente brutales, brutales. Hay veces, como veis ahí, que a menos 23 hemos tenido 527 y otras veces hemos tenido 7. ¿Y eso a qué es debido? A que las masas de aire tienen sus propias características y no es lo mismo que venga del Atlántico que sea continental, por ejemplo, o que sean más mixtas. Entonces hay unos cambios tremendos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las nubes tienen mucha dificultad para congelar sus gotitas y encima nosotros tenemos muchas variaciones en los núcleos de congelación. ¿Y eso cómo acaba? Pues acaba modelizando como se puede, porque es muy difícil saber lo que te vas a encontrar. Y para modelizar hay que saber cuántos cristales tienes y cuántos núcleos de congelación pones. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues como se puede, pero es un asunto que es muy difícil y va a ser muy difícil resolverlo, o por lo menos eso creo yo. Además pasa otra cosa. Vamos a suponer que a menos 10 ya hemos tenido un cristal, y ese cristal se encuentra, por supuesto, rodeado de un ambiente, un escenario, donde hay gotas, gotas y gotas y gotas. Pero claro, la presión de vapor necesario para mantener un ambiente saturado respecto de una gota líquida es mayor que frente a un cristal de hielo. Esa es la razón por la que cuando abrimos un congelador aquello se nos llena de escarcha enseguida. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando aparece un cristal de hielo dice, el vapor, ese es mío, que hay sobresaturación para mí. Y la gota dice, ay, 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 que me estoy quedando sin vapor. Es decir, ¿qué es lo que ocurre al final? Pues lo que ocurre al final, si quiere, lo que ocurre es que la gota va disminuyendo de tamaño y el cristal va aumentando de tamaño, porque hay una migración de esas moléculas de vapor hacia el cristal. El cristal empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y lo hace muy deprisa. Y las gotas empiezan a disminuir muchísimo en tamaño cuando este proceso aparece. Una vez que ya tenemos el primer cristal formado, ahora viene la segunda parte, y ese cristal va a crecer. ¿Y cómo va a crecer? Pues nada, o tomando cristalitos o tomando agua que esté por ahí sufundida, porque va a chocar, va a empezar a colisionar. Y la colisión aquí suele ser bastante más eficiente que en el agua. Aquí veis directamente cómo ese cristal va creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, y así va precipitando. Eso está bien. Bien, ya tenemos el embrión del granizo, ¿no? Y ahora ya tenemos que pasar a lo siguiente. Vamos a ver qué hacemos con el granizo, qué formas hay, etcétera, etcétera. Bueno, pues en una tormenta te puedes encontrar granizos de este tipo. Esto no creáis que es muy infrecuente.
los que nos dedicamos a estas cosas, a las piedras y no somos geólogos, pues hacemos cosas de estas, que es, nada, miramos directamente a ver qué ha caído. Y aquí lo que ha caído es dos granizos que no tienen nada que ver uno con otro. Uno, el que está en la mano, bueno, en la mano a la izquierda sobre la hoja, perdón, ahí lo veis que tiene un corazoncillo blanquecino y luego está rodeado de agua transparente. ¿Por qué será? Y el de la derecha, si os fijáis bien, cosa que no sé si es posible que os fijéis bien, ahí os vais a fijar que hay esto. ¿Y eso qué es? Pues es una gota congelada que se ha encontrado una gota por el camino y ha impactado y la ha congelado inmediatamente. Por tanto, parece que hay, ya así, a simple vista, parece que hay dos métodos, ¿no? Uno, este de la izquierda y otro el que está más a la derecha. Por tanto, el granizo tiene al menos dos formas. Después puedes hacer clasificaciones de varios tipos, pero fundamentalmente hay dos formas. Claro, alguien se tiene que encargar de subir toda esa masa hacia arriba. Y el que se encarga es la convección. Y la convección diréis, sí, yo ya sé que hay convección, por supuesto, yo ya sé que hay velocidad ascensional, por supuesto, y este número que me ponen aquí, eso está bien, porque estoy viendo abajo 38 metros por segundo. ¿Puede haber una convección que suba ese chorro de vapor y de aire, por supuesto, hacia arriba, que acabe encontrando una temperatura, que antes no lo dije, pero la base de la nube suele estar alrededor de 6, 8 grados aquí en latitudes medias, y la parte de arriba, en una tormenta de granizo, es muy normal que esté a menos 55 bajo cero. Como tiene 6.000 metros, ahí tiene tiempo para hacer lo que quiera. Bueno, pues efectivamente hay un chorro que es el que hace que suba. Pero claro, según se va subiendo, se va formando las gotas, el granizo, etcétera, etcétera. Y entonces es como si le hubiéramos puesto una fuente y una pelota arriba. Esa pelota se va a quedar creciendo porque va a ir adquiriendo nuevas formas, nuevas masas que se van a incorporar hasta que la corriente desciende o hasta que aquello pesa tanto que cae. Pues efectivamente eso es lo que va a pasar. Hemos hecho medidas esta vez en invierno, porque en verano ya os digo que nos prohibieron volver a volar con la plataforma, por razones evidentes. Hay una sonda, España tiene ahora una nueva plataforma aérea de investigación que yo siempre digo, intentar usarla, que es un poco complicado, hay que hacer muchos procedimientos, pero intentar usarla, que es algo increíblemente bueno, porque falta mucha información y es bueno para aerosoles, para teledetección, para muchísimas cosas. Este es un sistema mediante láser que lo que permite hacer es una clasificación. Y dentro de la nube lo que te puedes encontrar son pues, muy distintos hidrometeoros, que son los que aparecen ahí. Desde las pequeñas gotitas que están aquí a vuestra izquierda hasta ya el graupel que va a aparecer por ahí por el medio, que es eso que es casi como granizo, pero todavía no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Y las tormentas, curiosamente, están muy bien organizadas por dentro. Entras en una zona de gotitas, entras en una zona de graupel, entras en una zona de granizo, es decir, aquello está muy bien organizado, no es un sistema caótico. Menos mal, debe ser de lo poco que en meteorología no es caótico, está muy bien. Pues mira, eso está bien organizado. La experiencia que nosotros tenemos es que vas recorriendo las distintas zonas de la tormenta, el avión sufre un poquito, pero la ciencia lo supera con creces y entonces aprendemos que eso va y que lo hace muy bien. Bien, el granizo entonces tiene dos formas. Una que se llama crecimiento seco, que es cuando la gota congela y a partir de ahí va aumentando su tamaño, y otra que es distinta, y se forma un graupel, es decir, un corazón, un embrión, y a partir de ahí, que se ha formado, bueno, como se ha formado, y a partir de ahí empieza a rodearse de agua. Agua que no consigue congelar, que en algún momento conseguirá congelar o simplemente la tirará fuera. El graupel se forma de esta manera, es un pequeño, son cristalillos que, como os ponía antes en la diapositiva, han ido tomando agua, gotitas que estaban subfundidas por debajo de 0 grados centígrados, ha ido adquiriendo una gota más grande, una gota más pequeña, pero al final lo que tengo yo es algo en medio, hay una estructura esponjosa de 2 milímetros, 1 milímetro, 3 milímetros, lo que sea. Y luego a partir de ahí empieza a rodearse de agua. Y como el agua, hay una gran cantidad de agua, pensar que hay 6, 7, 8 gramos metro cúbico y le cuesta mucho congelar, y si no, nada más que penséis, cuando tomáis una copa, el hielo que estáis viendo ahí, la
la piedra de hielo en el medio es blanquecina porque se ha congelado muy rápido y entonces el aire se ha quedado. Pero la parte de fuera, como le cuesta ya más congelar, es más transparente porque ha ido soltando las burbujas de aire poquito a poquito. Entonces, esa piedra va a ir creciendo. ¿Pero va a ir creciendo dónde? En una corriente ascensional, donde el régimen es muy turbulento, donde entonces, cuidado a ver las vueltas que da. Y si da muchas vueltas, a lo mejor el agua dice, lo suelto y se me va, o a veces no. Y entonces es por lo que dentro de una tormenta donde pueda haber más o menos turbulencia, yo me puedo encontrar, y ya hemos encontrado la razón, puedo encontrar o un sistema de gotas congeladas que normalmente no alcanzan mucha dimensión, normalmente llegan hasta los 2 centímetros, 2,2, 2,3, o la otra en la cual suele ser mucho más grande porque ha ido más lentamente moviéndose y teniendo una cantidad de agua disponible para poder crecer impresionante. El crecimiento seco tiene una temperatura a la superficie alrededor de 0 grados, el otro ya las cosas son distintas, porque te puedes encontrar con alrededor de 0, por tanto ya empezamos a modelizar con un poquito de dificultad, y luego hay muchísimos procesos que son simplemente termodinámica pura y dura. ¿Qué tengo? Un sistema rodeado de aire, de nube. La C es de nube, la S es de superficie. Entonces, cuando yo tengo, en este caso, que es crecimiento, había puesto el seco, había puesto el húmedo, ¿cómo lo he puesto aquí? Este es el crecimiento seco, efectivamente. Ahí lo que tengo es una forma muy característica. Primero congelo la parte de fuera y luego voy creciendo hacia adentro. Voy creciendo en el sentido de que voy congelando hacia adentro. Entonces, ¿qué tengo? Pues puedo estar lo de fuera y lo de dentro a la misma temperatura, puedo ir recogiendo agua que va a haber problemas hay que meter procesos de calor latente, puede haber evaporación, puede haber sublimación, puede haber un poco de todo. Eso lo tengo que meter en mis ecuaciones. El crecimiento húmedo es completamente distinto. Empieza en la parte central teniendo un graupel, es decir, estando congelado, y luego intenta, con dendritas, por eso aparece ahí una forma un tanto extraña, intenta crecer y luego lo de fuera está rodeado de agua subfundida, que va a ir congelando y que lo va a hacer transparente y por eso va a tener ese aspecto tan transparente. Y ahí lo tenéis representado los procesos que vamos teniendo. Es decir, está muy bien, tenemos intercambios de calor por conducción, tenemos calores latentes, tenemos todos los procesos que nos podemos imaginar, puede haber sublimación, puede haber cualquier cosa, puede haber evaporación, luego en la caída puede ocurrir lo contrario, cuando caiga hacia el suelo se me va a ir fundiendo por el camino, etcétera, etcétera. ¿Qué ecuaciones necesitamos? Pues nada, es termodinámica pura y dura, lo que tenemos aquí, no es ni más ni menos, hay cuatro cosas, cuatro términos, el que tiene en cuenta la conducción, porque yo que sé qué temperatura tengo fuera en la nube y qué temperatura tengo en mi piedra, muy fácil, tengo la posible sublimación-evaporación, porque tengo ahí un proceso, tengo otro que es el calor latente, cuidado, del contenido de agua subfundida que yo tengo ahí, del SLW, que es el Supercool Liquid Water, y luego tengo las pérdidas o ganancias de calor como consecuencia de ir recogiendo gotitas o recogiendo cristales de hielo. Todo eso lo uno y a partir de ahí digo, estos son los 4. Ahora a ver cómo lo aplico. Y entonces, pues tengo que ir viendo qué coeficiente de ventilación tiene, por tanto, a ver cómo lo hago, cómo lo calculo. El diámetro va a ir creciendo, evidentemente la conductividad térmica, tengo que ver en las distintas partes de la nube qué temperatura tengo que estar estratificándola, por tanto, poniéndola en capas diferentes, y luego la temperatura de la superficie del granizo, que esa normalmente se considera alrededor de 0 grados centígrados, y eso es lo que hay que meter en las ecuaciones porque son las ecuaciones de crecimiento. Entonces, todo esto se hace en capas y eso da lugar a un tipo de modelos que se llaman modelos de nubes, que no hay que confundirlos con los modelos mesoescalares, que son los que permiten hacer una predicción del tiempo habitualmente bastante conocida. Eso es lo que yo tengo que meter. Entonces, eso da lugar al crecimiento de las masas. Pero claro, aquí tenemos otra cosa, ¿y a ti quién te ha dicho, a ti quién te dice que una gota contra otra gota vaya a crecer
o una gota contra un cristal vaya a unirse. Entonces tendré que empezar a meter cuál es el coeficiente de la colisión, cómo después ha crecido o no crecido. Es decir, esto es lo que complica. ¿Cómo se hace en la práctica? Se empiezan a meter distintas posibilidades hasta que al final una tormenta que la tienes que tener estudiada de arriba abajo para saber, para que la observación sea suficientemente buena, te permita compararlo con la modelización. Y en ese caso es cuando ya consigues llegar a conclusiones. Bueno, pues la experiencia que nosotros tenemos con algún caso donde teníamos todo de arriba abajo estudiado, pues lo he puesto de una forma un tanto curiosa, que es ¿qué conclusiones habéis sacado? Pues supongo que la mayoría estaréis acostumbrados a ponerlas en palabra, pues yo no, porque si no os iba a aburrir muchísimo y me parece muy feo. Voy a intentar explicarlo con estos esquemas. ¿Qué procesos tengo yo? Los que veis en el centro. Esos son procesos puramente de cambio de fase. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los que me dan un calor latente absorbido? Los de la izquierda. Calor latente absorbido, es decir, he dado energía. ¿Qué es lo que hace? Fomentar la corriente ascensional. Es decir, lo que hace es favorecer la convección. Y eso lo tengo por un lado. Entonces, eso es corrientes descendentes, y por la derecha es calor latente absorbido, que es el que tengo por la derecha. Entonces, uno favorece la corriente de subida, otro favorece la corriente de descenso. La pregunta es, ¿cuándo empieza uno, cuándo empieza otro y cuál es la experiencia que sacamos nosotros de allí? Pues la experiencia que nosotros sacamos es que mucho cuidado con la evaporación que se produce cuando estás por encima del nivel de congelación, porque lo que hace es favorecer las corrientes descendentes, es decir, hace que aquello no crezca demasiado deprisa y que vaya bajando y que baje rápidamente. Y bueno, pues en síntesis, y creo que me he quedado en el tiempo más o menos ajustado, espero, y creo que ya no me queda ninguna más diapositiva, así que espero que a los esforzados que habéis venido aquí a que os cuente algo de hielo, pues hayáis aprendido algo y estoy a vuestra disposición para las dudas que podáis tener. Hola, ¿qué tal? Bueno, dentro del desconocimiento más absoluto, lo mismo te pregunto una tontería gordísima. Seguro que no. Quiero decir, cuando has hecho esos balances termodinámicos, ¿los efectos de tensión superficial no deberían ser incluidos? Sí, están incluidos, sí. He hecho un esquema muy cortito. Muy cortito. Si no, evidentemente que hay que meterlo. Sí, está claro. Yo te lo digo que las gotas chicas se unen a la grande y no al revés. Sí, exacto. ¿Y eso? Eso pasa en la vida también. El grande se come al pequeño y el pequeño en este caso queda metido. La experiencia que nosotros tenemos, porque las hemos visto, es que te podría enseñar, incluso fíjate, algunas imágenes. Nosotros lo que tenemos es comprobado que la gota grande al caer, si se encuentra con una gota del mismo tamaño, no se unen. Si la diferencia de tamaños es más grande, el porcentaje de colisión y que acaba siendo coalescencia, es decir, que acaba uniéndose, es muchísimo mayor. Entonces, tiene que haber una diferencia muy grande entre el tamaño de lo que cae y de lo pequeñito para que quede absorbido, pero tampoco puede ser demasiado pequeño, porque entonces la aerodinámica se la lleva. Esto hay una serie de tablas que se han hecho en túneles de viento. Hay un túnel de viento, un túnel de hielo en este caso, y un túnel de viento en la Universidad de Manchester que tiene cuatro alturas, dicho sea de paso. También, por si alguno va por allí o lo conoce, tienen una factura de eléctrica bastante grande porque tienen que ponerlo aquello a funcionar y se ve perfectamente en las cámaras de vídeo cómo vas formando esa gota y es con la que ha sacado los porcentajes diferentes. Pero vamos, son porcentajes que pegan unas variaciones tremendas. Cuando las gotitas son iguales no hay forma de unirlas. Estamos hablando de micras.
Y cuando una grande y una pequeña ya es más fácil. Y luego cuando es muy grande, que no lo he dicho, parte, porque ya no puede y estamos en un sistema turbulento, con lo cual la gota lo que hace es partir porque se empieza a deformar, cosa que se ve de maravilla en las imágenes de láser que ponía ahí metiéndose en el interior de la nube. Se ve perfectamente cómo se divide, cómo se empieza a aplastar, 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 pierde la esfericidad, etcétera, etcétera. Y luego también hemos visto en estudios que hemos hecho es que, es curioso, pero el crecimiento seco se está parando quiere decir que tiene un límite, y el crecimiento húmedo está cambiando como consecuencia del calentamiento global. Es decir, el calentamiento global lo que nos está llevando es a que las tormentas tienen más intensidad. Pero la intensidad también dice, sí, pero luego está más caliente y se funden. Y hemos hecho estudios bastante curiosos, y eso que ponía yo así muy rápido, que lo he puesto ahí muy rápido, de la distribución bimodal de la precipitación, es interesante. No me quería yo ya meter en más líos. Bueno, espero haber contestado algo. Bueno, y otra pregunta, si no te importa. Sí. ¿En la forma esa que tiene el granizo que tú recoges en el suelo, es Sí. la que tenía en vuelo? ¿O el porrazo hace que...? No, cae al suelo y directamente la recogemos. Sí, es una de las cosas curiosas. Una de las cosas más curiosas que tenemos es, nosotros tenemos una red de sensores de granizo, tenemos una que trabajamos con los franceses que tiene 2.000 sensores de granizo en el suelo, y otra que está en la zona de Cataluña que tiene 180, 190. Cuando tú analizas las placas de la huella que ha dejado la caída de granizo, y hemos analizado 150.000 impactos de granizo, que son muchos, analizamos la esfericidad, y depende también muchísimo del tamaño. Es decir, hay muchas cosas que se pueden contar de todo esto que realmente son curiosas. Es decir, los procesos son muy complicados, pero así en una división grande es lo que intenta hacer entre los secos y los húmedos, que son completamente distintos. Espero haber hecho algo de respuesta que te pueda servir. Sí, dime. Aquí Hay varias manos levantadas. A ver. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante. Gracias. Bueno, yo tenía dos preguntas. Es curiosidad porque como paso los meses de agosto en una zona del Maestrazgo... ¡Uy, fantástica! Es la zona de mayores tormentas de Europa, del Maestrazgo. Sí, efectivamente. La conozco bien, la de Teruel la llamamos nosotros, sí, ya, todos los días. Es la parte de Castellón, o sea que te invito si quieres experimentar en primera persona. Porque ahí hay, en el pueblo, pues persianas destrozadas, coches machacados, en fin. Bueno, ahí me han contado, yo no lo he visto, pero que han intentado combatir el granizo con... No, ya corto. No. Sí. Echando cohetes de pólvora, que es una forma muy valenciana de intentar... Está bien. Los programas de lucha antigranizo hay que hacerlos bien, hay que hacerlos por métodos científicos, y esto no es un cohetillo que tiras, pero lo explico muy rápido. ¿Por qué no sirve para nada intentar? Bueno, intentar es si yo salgo a la calle y me pongo a hacer como los indios, a ver si viene, a ver si viene el agua, ¿no? Pues más o menos igual. Eso es un asunto que llevo trabajando bastante tiempo. Tú tienes una tormenta. ¿Dónde se forma el granizo? A unos 4.000 metros de altura. ¿Hasta dónde sube el cohetillo? ¿500 metros? Ya le cuesta, 500 metros. Tú lo habrás oído en tu pueblo. Es que yo tiro un cohete y la tormenta la divido en dos. Lo habrás oído más de una vez. Entonces ya no me llueve. Y entonces vienen los que no llueven diciendo que ya se ha montado el lío de que le han partido la nube en dos. Mi pregunta es, cógete 1 millón de toneladas de agua majo y divídemela y di que a ti no te toca y al de al lado sí. Es muy fácil. Tirado. Yo cojo 1.000 kilómetros cúbicos, tiro un cohetillo de estos de feria, que es muy valenciano, y dice, la divido en dos. Pero, hombre, por Dios de mi vida, que es muy grande. Y tú estás viendo solamente la parte activa, estoy hablando de los 1.000 kilómetros cúbicos. Eso es inviable. En la zona del Maestrazgo
hay un problema de granizo que es muy sencillo de explicar. Hay como una especie de boquete que viene del Mediterráneo, que lleva una cantidad de vapor de agua tremenda del Mediterráneo, y una baja que se forma, es una baja térmica por el calor, porque hace mucho calor en Teruel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú pones un aspirador y luego pones algo que inyecta vapor. ¿Qué es lo que tienes? Pues una tormenta tremenda. En la zona de Teruel es la única zona de España que yo conozco, a lo mejor hay otras, donde el mes que más llueve es agosto. Alguna razón habrá. Y esas tormentas son tan impresionantes que en la parte del Yunque muchas veces tiene 100 kilómetros de altura. Si tú entras, no sé si hoy, pero un día de esto ya empezaréis, veis imágenes de satélite de la península ibérica, a lo mejor veis despejado y solo aparece una manchita que sale muy puntual, a la 1:30 de la tarde, a la hora de comer, se pone su tormenta, sale allí, está hasta la noche, a la noche se va a dormir, al día siguiente vuelve a aparecer. Es decir, todos los días es una baja térmica con una entrada de humedad. Eso lo tienes allí. Es una zona, como sabes, sobre todo en la zona de Teruel, es absolutamente desértica. Y por eso te corté y te dije, ¿qué han querido hacer? No. En una tormenta, y esas no son de 1000 kilómetros cúbicos, son de mucho más, olvídalo. Si esa tormenta después se empieza a mover, los granizos que os enseñaba al principio con esa pelota de tenis son de Teruel, del 16 de agosto del 2003 y del 16 de agosto, curiosamente, del 2013, que estábamos pensando que el 16 de agosto del 2023 lo mismo íbamos a tener lo mismo, pero no, esta vez no lo hubo. Esos son. Como eso se te mueva, prepárate la que vas a tener. Y eso es imposible de combatir. Ni con un avión, ni con yoduro de plata, ni con lo que tú quieras. Es que es muy grande. Pues, chico, pues es una zona que tiene granizo, pues oye, pon allá a los fotógrafos a hacer fotos, que las van a hacer preciosas, y eso sirve para otras cosas. Si no hay ni cabras en esa zona, se han ido. Muy bien. La segunda pregunta era, ¿cuál es la conexión de las condiciones en las cuales se forma el granizo y tormentas eléctricas? Sí, hay unos trabajos que han hecho el Servei Meteorològic de Cataluña que son fantásticos porque a partir de la red de detección de descargas eléctricas, que ellos tienen una red magnífica que es de tormenta, hay 4 tipos de rayos, pero los que van intranubes son mucho más grandes que los que caen al suelo. Han hecho unos trabajos fantásticos porque lo que hacen es, eso te lo explican mucho mejor que yo, entonces casi prefiero que les preguntes a ellos porque yo lo haré mucho peor. Hay una conexión, simplemente la convección es tan grande que hay un problema ahí de cargas y de ionización, entonces se empiezan a distribuir y ellos son capaces de que antes de que caiga el granizo, sabiendo el tipo de descarga, el número de descargas y dónde se han producido dentro de la tormenta, que se vienen con el radar, te permiten determinar si va a haber granizo en los próximos 10 minutos. La verdad es que han hecho unos trabajos muy buenos y lo han hecho precisamente por la red que teníamos en el suelo de detección del granizo, que es muy buena porque tenemos un sensor cada 5 por 5 kilómetros y entonces se ha podido hacer muy bien. Pero ellos te lo explican fenomenal. En la bibliografía lo tienen, los jumps dichosos, y tienen su red y funciona de maravilla. Bueno, gracias por la charla. Yo quería preguntar si estos modelos se integran en los sistemas de la EMET para mejorar las predicciones que se hace del tipo de granizo que va a caer. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Los modelos que permiten estudiar y conocer cómo son los mecanismos de formación del granizo son modelos de física de nubes. Son una cosa. Los modelos mesoescalares son otra cosa. Los modelos globales son otra cosa. Los que nos dedicamos a cosas de predicción, lo que hacemos es tomamos los modelos globales, bien del centro europeo o bien del americano, a partir de ahí construimos y ajustamos nuestros modelos mesoescalares. Es imposible en este momento, es muy difícil, no voy a decir imposible, muy difícil incorporar los modelos de física de nubes con los modelos mesoescalares. Pero los modelos mesoescalares van aprendiendo las parametrizaciones, cómo se debe de hacer. La parametrización, al fin y al cabo, es una simplificación. Intentas meter todos los procesos que puedes de una forma que te entren, porque si no tienes más variables que ecuaciones. Entonces, lo que hacen es, intentan simplificar lo más que pueden. ¿Son predicciones de granizo buenas? No demasiado buenas. De todos modos, hemos cambiado mucho y vosotros ya sabéis que la predicción fantástica que no cambia nunca es
hay riesgo de chubascos ocasionales irregularmente repartidos que podrán ser localmente moderados o fuertes, más probables en áreas de montaña, vientos de componente variable. ¿Qué he dicho? Pues que puede pasar cualquier cosa. Falla nunca. ¿Es útil? Tampoco, porque como no sé lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los servicios meteorológicos y los que damos otro tipo de servicios a otra gente de predicción? Lo que intentas es hacer unos modelos que sean más generales. La experiencia que nosotros tenemos es que tienes que hacer modelos regionales, es decir, lo que tú ajustas para Cataluña no te sirve para Galicia, si lo quieres hacer bien. Y AEMET lo que sí que hace es un modelo para todo el Estado. Entonces, por eso es por lo que tampoco se puede pedir demasiado, y yo creo que lo hacen, en general creo que lo hacen bien. Y además, a ver, de modelos de predicción, los de los economistas siguen siendo peor que los nuestros. Así que da moral para hacerlo un poco mejor. Pues tenemos una charla a continuación. Muchas gracias, José Luis. Un aplauso. Gracias. Tú con el otro. A ver cómo quito yo esto. Can you hear me? Yeah. Good morning to everyone. I'm Gabriela Llosa, president of the Medical Physics Group. And from our group, it's a pleasure to introduce the next speaker, Professor Yolanda Brezado, who has a very successful career in this field, in particular in the area of proton therapy, in which she has obtained an ERC grant for the study of mini-beams, among other things. Yolanda has worked for many years in France at the Institut Curie. She has become research director of CNRS, and she has recently obtained also a research professor position as in Santiago with the program Opportunur. Is this correct? Okay, thank you, Yolanda. Good morning, everyone. It's a great honor to be here with you today, and I would like to thank the organizers for this kind invitation that allows me to share with you my personal vision of radiation therapy. And this is a very, very interesting moment in radiotherapy these days because we are in the middle of a change of paradigm, change of vision, and it's really a very blooming moment where we are witnessing a lot of changes as we have never seen since the 60s. So it's a very, very, very interesting moment. For those of you who are not that familiar, let me remind you that radiation therapy is the medical use of ionizing radiation to treat cancer, but as well some other type of benign lesions, as, for example, arteriovenous malformations or some type of epilepsy. Is an example. Radiation therapy is an example of a rapid technological transfer of a fundamental discovery, in this case X-rays. They were discovered in 1895, and the very same year, the first patient of radiation therapy was treated in Chicago. One of the birthplaces of radiation therapy is considered Institut Curie, and Marie Curie is considered one of the pioneers of medical physics in general and radiation therapy in particular. As you probably know, she devised the first mobile X-ray machines that were brought to the phone to diagnose or to help the soldiers to be diagnosed. But for me, one of the main merits in this field of Marie Curie was the fact that was the founder of Institut du Radium. And this was very, very important for the development of radiation therapy because it was one of the first interdisciplinary institutes that is very, very important in radiation therapy, not to work only from physics point of view, biological point of view, or chemistry point of view. So
She, along with Claudius Rigaud, founded the Institute of Radio. It was the fusion of Institut Curie that was devoted to physics and chemistry, and the Institut Pasteur that was devoted to radiation biology in that case. And it was the birth of this philosophy of research care continue that we practice today in Institut Curie and so many other institutions, and is what it makes, has been made the success of radiation therapy. More than 100 years later, radiation therapy is one of the most important methods for cancer treatment. It contributes to the 50% of all cancer cures worldwide. So half of the patients will receive radiotherapy in the course of the illness. And after surgery is one of the most effective methods. And if, for those of you who doesn't know, it only costs 5% of all cancer treatments. So there are many comments in the medical world saying that radiation therapy is expensive because we pay several millions for some radiotherapy machines, but if you do the numbers, at the end, it represents only 5%, so it's a really cost-effective treatment. There are different forms of radiation therapy. We have what is called internal radiotherapy, in which we use radioisotopes that we introduce in some cavities of the patients, but it only represents like 5 to 10% of the treatments. Most of the patients receive what is called external radiotherapy, 90% of them, in which an external being comes from outside the patient to treat the tumor, and is usually delivered with what is called compact medical linacs, that are very, very compact machines that you can fit within the hospital room. It delivers photons most of the time, around 6 to 18 MeV. And we don't deliver the prescribed dose in one day. We usually temporarily fractionated the dose. We deliver, the most common scheme is 2 grays per fraction, 1 session per day, 5 sessions per week during several weeks. And with this way of doing, we are able to cure 40–50% of patients' treatment, cancer patients, sorry. And the classical vision of how radiotherapy works is that, well, it's ionizing radiation, so it's going to produce free radicals in the medium, and these free radicals are going to be toxic for the cell, either because they are going to damage the cell organelles or produce DNA damage. And in few cases, you can have direct DNA damage, especially when you go to charged particle therapy. So this is the classical vision of radiation therapy that is changing these days, and this is what has been inspired the development of radiation therapy in the 20th century. So in the 20th century, we were busy trying to solve this binary problem of trying to maximize the dose in the tumor to increase the probability of tumor cure, as you could see in this figure here in the left, and to minimize the probability of inducing damage in normal tissue that is also proportional to the dose deposited. So with this vision in mind, there has been a rapid technological development during the 20th century, going from 2D, very basic 2D radiation therapy to very complex techniques such as MRI linacs of ion therapy, including proton therapy that we have these days. However, it's like we have reached a kind of plateau in terms of technological development these days. And despite the fact that we are able to conform the dose very well in many, many cases, we still have cases that we cannot effectively treat due to the tolerances of the surrounding normal tissues. And this includes, for example, some radioresistant brain tumors, some pediatric cancers whose survivals often present very important sequelae, like, for example, a reduction of coefficient of intelligence. So the idea is, why not to look for another angle of attack? Why not to do things differently? And this is a reflection that we have these days. It doesn't work very well. That we have these days in radiation therapy, that we need to go back to the basis and,
to the basis and think about the fact that physics and biology are closely linked in radiation therapy, such that if we change the physical parameters of the radiation, the way we deposit the dose, we can change the biological response and potentially make a step change in treatment's outcome. And yeah, this is what is driving the winds of change that we are seeing in radiation therapy these days. And we are moving from this classical vision in which we try to kill, to produce clonogenic cell death in each of the tumoral cells, to really understand that radiation therapy can do much more, can induce some other effects, like, for example, activation of the immune system, damage on the tumor vasculature, or cell signaling effects. And what is more interesting is that those so-called non-targeted effects can be activated or modulated by changing the physical parameters of the irradiation, the way we deposit the dose. And we can use this to play, not only to look for classical cell death, but to induce changes in cell biochemistry, metabolism, both tumoral and normal metabolism, immunomodulation, etc. But we also need to have into account some influence factors, like, for example, the presence of oxygen or patient genetics and so on. So radiation therapy is much more complex than what we thought originally. And all of this has not been really exploited yet in standard radiotherapy because we use the same few spatial and temporal schemes, the same particle type, most of the time photons in the same range of energy and dose rates. So when we start departing from this well-established region that is standard radiotherapy, we start seeing very intriguing and interesting radiobiological phenomena. Part of this could be of interest for patients' treatments. And some examples of this is what I'm gonna explain you today. There are many different examples in all the different axes, like, for example, time, particle, space, etc. And I'm gonna start discussing the particle therapy axis. As you probably have heard, there has been this big donation of Amancio Ortega, 10 new proton therapy centers, has been a big buzz in Spain. So these 10 new proton therapy centers that will be built thanks to the donation of Amancio Ortega will be added up to the 3 others that there are 2 in Madrid and another one being built in Santander. So we'll have 13 proton therapy centers. So we'll be the 5th country in the world having the higher number of proton beam lines per number of inhabitants. So if we do things well, this will position us as one of the world leaders in this domain. So proton therapy is very interesting because it has several advantages for cancer treatment. It has physical advantages, but also biological advantages. As of today, what we are exploiting in treatments are only the physical advantages. So I'm sure that you know, but I'm gonna just remind you, the protons have a more selectively energy deposition in depth. They are gonna deposit their energy mostly at the end of their range in the so-called Bragg peak position, contrary to the photons that they are gonna deposit their energy mainly in the entrance, and then they are gonna have exponential decay. So if we exploit that, we can obtain these sort of treatments. This is in the upper row, you see the treatment of a child having a medulloblastoma. And as you could see, with the protons, we don't deposit any dose, neither in the lungs, neither in the heart, that our organs are at risk, as compared to the photon treatment. However, protons can be much more interesting than that only the physical advantages. Indeed, there are many evidences that protons induce a very an intrinsic different radiation biology. In particular, we know that they can be more effective in inhibiting angiogenesis, inducing different modulation of inflammation and activation of the immune system, among some other things. And this is something that we have not exploited yet. And with the presence of many more centers in Spain, we will be able to really be able to do more research in that sense, integrate that in the treatments. So what is done today in the treatments is to
consider that proton therapy is like 10% more effective in the tumor, and to integrate that, we use a factor that is called RBE, radiobiological effectiveness, and is considered to be constant, so we use the same factor in every treatment in every region. But there are many, many evidences in the literature, as you could see in the figure over there, that this factor is not really constant, and that protons induce much more effects than this increase of cell death in the tumor, and including, for example, effects on tissue microenvironment or cell cycle phases, for example. And in particular, what we are seeing these days is the fact that, for example, protons could be more effective in treating hypoxic tumors, that is one of the challenges in radiation therapy these days, that the case of, for example, X-ray therapy. And this is something that was considered that happened only with carbon ions. However, new experiments are seeing that this is also the case for protons, could be more interesting. We also know that proton therapy could be more effective in reducing what is called lymphopenia, that is the number of white cells in the blood, lymphocytes that are a predictor for patient treatment response, and also in combination with immunotherapy, or some other things. I don't know if you are aware that a couple of months ago, has been presented the results of a phase 3 clinical trials comparing proton therapy and X-ray therapy for head and neck cancers. And in terms of dosimetry, both cases were equal. There was no dosimetric advantages. However, in terms of treatment outcome, proton therapy did much better, indicating or pointing out again towards a better or a more favorable radiation biology of protons. And along that, for example, there has been some experiments also using head and neck cancer models in mice, and they have seen that the proton therapy are able to suppress exosomes, tumor-derived exosomes that are small molecules that are used by the cells for cell communication, and they are involved in immunosuppression. So as you could see, it's not only a question of physics, but proton therapy can do much better in terms of radiation response. So in terms of physics, what medical physics try to do is to try to model somehow this mechanism or this different biology. So what is done, the most basic thing is to try to model the impact of protons on the DNA damage. And this is quite complex already, because first you have to have a good model of DNA, and this is not easy at all to do. And then it's very time consuming in terms of computation, because you have to give your protons to this very complex structure and to try to determine whether you have a double-strand break, a single-strand break, and so on. So this is already very complex. However, it's not the full story. And to try to simplify the calculations, there has been recently some models, like, for example, the one proposed by Boston, in which they try to use microdosimetry concepts like the mean energy imparted to small sites, to try to somehow simplify this vision of DNA damage and to really try to reduce the computation time. However, damage is not the full story. You need to take into account as well the repair, how the cells are going to repair, and if they are more or less effective when you irradiate with proton therapy with respect to X-rays. So you have to know that cells can repair in many different things, in many different ways, DNA damage. There are at least 4 different methods, as you could see in this slide. I'm not going to enter into details. But depending on the particle type and on the cell type, cells are gonna select one or 2 different methods, and this you need to include as well in your model. So this complexifies even more the modeling of proton therapy damage and repair. And there has been some attempts, for example, University of Manchester, of including all that, especially at multi-scale, going from the cell damage to the patient dose distributions. And this is a way of trying to include predictions in this very complex biology.
On top of direct DNA damage, we have also something that is not really considered for the moment in treatments in treatment planning, that is the production of free radicals, so the inclusion of radiochemistry in the effects of radiation, and it can be very, very important in proton therapy, and there are several studies about it. And finally, in this domain, what people are doing in terms of trying to integrate all this complex biology in one simple parameter is to use what is called LET, linear energy transfer, and try to create models that allows us to go from this very complex biology to one parameter model that integrates a little bit this different biology. And for you to understand how important physics or physics interactions are for biology, there is this example of how the inclusion of a magnetic field, a simple magnetic field, can change the cell response. If you irradiate with proton therapy in the presence of a magnetic field, as it is the case now in some systems like MRI-Linac with photons, but this has also been studied with protons, the fact of having this magnetic field makes that the cells placed in the longitudinal axis of the field are gonna be killed in a larger proportion than the other cells. So this is for you to understand that any physical parameter can very much influence the biological response of the treatments. So let me now move to the spatial axis, and I'm gonna talk here about what is called spatially fractionated radiation therapy. That means that instead of using large field sizes and try to deliver homogeneous dose distributions, as it is the case of standard radiotherapy, in SFRT, in spatially fractionated radiation therapy, we radiate using an array of narrow beams, spaced by several millimeters or some centimeters among them. And this leads to very heterogeneous dose distributions with areas of very high dose called peaks, followed by areas of very low dose called valleys. And this way of irradiating seems to activate distinct biological mechanisms, and what has been seen in numerous patients' treatments and preclinical experiments is that this way of doing makes that the normal tissues are gonna withstand very high doses, so we can increase the dose in the tumor and potentially increase the tumor control. There are several forms: grid, lattice, mini-beam, microbeam radiation therapy, that they differ in the scale, going from micrometer size in microbeam to centimeter size in grid. Grid and lattice have been already used for treating patients in many, many cases for palliative treatments. And mini-beam and microbeam are still in preclinical stage, but with great potential to treat patients in the future with radical intent for hopeless cases today, such as brain tumors in some cases. Among the different techniques, I think one of the most promising is what is called mini-beam radiation therapy, in which we use beams around 0.5 millimeter to 1 millimeter. And it's a technique that is in the diffuse milieu because it's in the middle of these very easy to implement techniques with lattice, but they use thick beams, so they are still limited in terms of the doses that the normal tissues can withstand, and the string conditions of microbeam radiation therapy. One possibility of using mini-beam radiation therapy that is very promising for patients' treatments is what is called proton mini-beam radiation therapy, that combines advantages of proton therapy and the advantages of mini-beam radiation therapy. With this technique, with only one array of proton mini-beams, and thanks to the multiple scattering of protons, the beams get wider and wider in depth, and if you choose well the spacing, you can create an homogeneous dose distribution in the tumor. So the tumor could be irradiated exactly in the same way as conventional radiotherapy. If we want so, it might not necessarily be the case, because what we have seen is that the dose heterogeneity in the target favors tumor control. But at the entrance, normal tissues are gonna be spared thanks to the spatial fractionation of the dose, and at the same time, we're avoiding the large areas of dose bath that will be received in the case of a standard radiotherapy with X-rays in the rest of the brain in this case. So with this technique, we have gathered a big collection of biological data demonstrated that is able to widen the therapeutic window, and in particular here I shared some data about gliomas. As you know, gliomas is one of the most aggressive human tumors, and only 5% of the patients survive more than 5 years after diagnosis.
So with this technique, what we have seen is that in preclinical models in rat, that if we implanted the tumors intracranially, we can obtain, if you see the curve here, is the survival course. In black, the controls. In green, the standard proton therapy group. And in blue, the proton-mini-beam radiation therapy. With proton-mini-beam radiation therapy, we obtain 70% long-term survivals free of tumors, so we have cured those animals, as compared to this 5% of patients surviving more than 5 years, so it's already a big advantage. But what is more interesting is that at the level of dose that we have used, that was very high, 25 grays in 1 fraction, we have obtained as well a net reduction of toxicity. As you can see in the lower row, you could see that with the proton-mini-beam, we did not produce any damage in the skin or in the brain, as comparison with the standard proton therapy. At this level of dose, we have extensive damage in the brain, including necrosis, demyelination, and some others. So we will never treat a patient like this in a standard proton therapy, while we have still a choice with proton-mini-beams to cure these patients. What we have seen is that this technique is able to eradicate the tumors even if part of the tumors receive very low doses, far away from being lethal. So it's clear that we are not killing the tumor due to a direct damage by radiation. We are using radiation to activate distinct biological mechanisms. And what we have seen is that we are activating the immune system. We are calling the immune system to come to the tumor and to be able to kill the tumor itself. So to demonstrate that, we have performed some experiments in which we have compared the response of normal rats, immunocompetent rats, and rats that are called NUT, that are rats that have lymphocyte T that are not functional. And while the immunocompetent rats did respond well to the treatment, the NUT rat did not, and this was pointing to the lymphocyte T as key and the PMBR-T mechanism. We have also quantified the infiltration of the immune cells in the tumor. Here you can see in red conventional proton therapy and in blue proton-mini-beam. At this level of dose that is very high, we have a strong infiltration in both cases, but in the case of conventional proton therapy, we cannot use those high doses because they are toxic, while in proton-mini-beam we can do that. And the main difference between these two techniques is the fact that in the case of proton-mini-beam is the one that have a significant infiltration of tumor-resident T cells and B cells that are immune cells that are involved in what is called long-term anti-tumor immunity, so vaccine effect. So what we are doing with this technique is to really activate the immune system as a kind of vaccine. So if we have some sort of recurrence, the immune cells are prepared to recognize the tumoral cells and kill them. So we have performed to demonstrate that another experiment called rechallenging experiment, in which we have taken some rats that had a tumor. We have irradiated them. The rats were cured, the tumor disappeared, and then several months later, we injected a tumor in the contralateral hemisphere, and the tumor did not grow because the immune system was prepared to recognize the tumor and kill it. So this is very interesting in that sense. So it is clear that this sort of technique is ideal to be combined with immunotherapy, with CAR-T or immune checkpoint inhibitors. And we have performed some experiments with what is called CAR-T and in primary central nervous system lymphomas. And here you can see the survival course. Again, the black is the controls. In red, conventional broad-beam irradiation. In blue, proton MBR-T. And as you could see, only in the case of mini-beam, we obtain an enhancement of CAR-T cell efficiency as compared to conventional radiotherapy, in which we don't have any advantage at all. So this is very interesting to have effective radioimmunotherapy combinations. So we have been exploring the possibility to go further to use heavy ions. Why? Because I don't know if you know, but heavy ions such as carbon, oxygen, and so are very effective activating the immune system. So mini-beam is also effective activating immune system. So we think we might have an advantage here, kind of synergy effect. So we have been lucky to go to GSI in Germany to be able to work with carbon mini-beam radiation therapy, and we have irradiated mice tumors in a condition in which 80% of the tumor receive only 2 grays, so doses that are really very, very far away from being lethal for tumoral cells. And nevertheless, if you see the figure over there in blue, is the tumor size of the animals treated with mini-beams, and as you could see, we obtain a significant tumor control as compared to the controls, non-irradiated controls in red.
and despite the fact of having used very, very low doses. So this is again pointing at this different biological mechanism. More on the frontier research, we have gone to Japan to do some experiments with what we call very heavy ions. They are not very heavy ions in terms of nuclear physics, but they are very heavy ions in terms of medical physics. So as you know, in the past, neon, silicon, and argon were used to treat patients because they are very effective in killing hypoxic tumors. That is one of the main challenges in radiation therapy. But their use was abandoned because they were also very effective in inducing damage in normal tissues and even including some fatalities in patients, so they were abandoned. So we hypothesized that if we combine the use of those very heavy ions with mini-beam radiation therapy, we reduce the side effects in normal tissues and we can still profit from the hypoxic tumor capacity of those very heavy ions. So again, we went to Japan because it's one of the few places in the world where you can use those ions for biology. And we performed an experiment in which we compared the response of mice legs being irradiated with conventional neon broad beam therapy and with neon mini beams. So the animals that received conventional neon therapy presented very severe damage, as you could see in the photo in the upper row, and we need to sacrifice them 2 weeks after irradiation, while in the case of mini beam, they only presented a mild dermatitis that disappears several weeks later. The same results were confirmed by the histology, and this was pointing at the possibility of using very heavy ions again in combination with mini-beam radiation therapy. We have been lucky to be able to go back to Japan and to use the same level of dose to treat this time tumor-bearing mice. And again, we need to sacrifice the animals that receive conventional neon therapy, but in the case of the mini-beams, we obtain a significant tumor growth delay, and this is very promising to keep going in this direction. So, I'm gonna skip this. What the spatially fractionated radiation therapy brings is an increase of the therapeutic index, much needed for bulky radioresistant tumors that have not any cure, any hope today, such as gliomas. It's very cost effectiveness because we can work in what is called apofractionation schemes. We can treat the tumor in 1 or 2 fractions only, and this reduces the cost. And is more effective to be combined with immunotherapy, including CAR-T therapy and some others. There is also linked to this another technique that is very interesting. Is called partial tumor irradiation of targeting hypoxic segments called PATHI. And it's a very provocative technique in terms of conventional radiotherapy because instead of irradiating the whole tumor, they only irradiate the central part, the hypoxic part of the tumor, because they consider that the external rim of the tumor is full of immune cells. So if you spare these immune cells and you only irradiate with high dose the hypoxic part, you can control very big tumors. And this is what they have obtained. So as you could see, this is the treatment of a very big tumor in the abdominal region called desmoid. As you see, it occupies the full abdomen. So if they use PATHI, and 3 weeks later, 90% of the tumor has regressed. And this is something that you cannot obtain at all with conventional radiotherapy. You cannot deliver these high doses to those patients having these such like tumors. So let me now move to the temporal axis, and there are very new concepts here. We have what is called pulsar. This is a concept that has been proposed like 3 years ago. As I told you in the beginning, the normal way of delivering radiation therapy is to fractionate the dose during several weeks, delivering 2 grays per fraction every day during several weeks. This is a very radical concept in which they deliver 1 big dose, 1 large dose the first day, and then they wait for like 3 weeks to deliver the second dose. So it's a kind of vaccine, if you think about it. You don't deliver the second dose of vaccine the next day, and it works pretty well. So they deliver the high dose 1 day. This activates the immune system, and the fact that you don't deliver the second dose until several weeks later, it helps also normal tissues to repair before the second dose to come, and also helps to reinforce the immune response several weeks later.
This concept has been already used with patients, but the proof of concept has been performed with the small animals. With mice, they saw that the effect of the treatment was more important when the doses were separated by several weeks or at least by 10 days instead of 24 hours as usual in conventional radiotherapy. Again, in the temporal axis, there is this new technique called flash therapy that is now very much on fashion in the domain of radiation therapy. It consists of delivering the doses in a very short time, less than 1 millisecond, in comparison with several minutes in conventional radiotherapy. And contrary to the intuition to what we have learned in classical books of radiation biology, it really protects normal tissues in general. So if you deliver the doses like this, you can protect normal tissues while keeping the same tumor control, at least in most of the cases, although there are also some negative results. What we don't know yet are the mechanisms. We don't understand why is this happening, because it's exactly the opposite we were expecting. And there has been several hypotheses in the literature. One of them is an oxygen depletion. So when you irradiate so fast, you consume a lot of oxygen, and this induces transient hypoxia in normal tissues that protect them. This was the first hypothesis being formulated, but now it's very controversial. There are a lot of contradicting results regarding that. Probably the explanation comes from a very different early radiochemistry, production of free radicals and recombination fastly in time. And then there has been an hypothesis of a different modulation of the immune response. In my group, what we did is to try to evaluate the impact of oxygen, and we have compared the response of conventional proton therapy and proton flash. So we irradiated mice, rat brains, changing the oxygen concentration of the anesthesia in both cases. And this is relevant as well for conventional proton therapy because most of the children are being anesthetized to be irradiated, and what is usually being done is to put a lot of oxygen in the anesthesia to avoid apnea. What we have seen in this experiment is that the use of oxygen in the anesthesia is very detrimental in both cases, conventional proton therapy, but even worse in flash. It induced even more brain damage. So the main message of this study that was intended to study flash, our main message here is that we need to optimize the anesthesia protocol for children being treated with proton therapy, because the fact we are anesthetizing them with a lot of oxygen is really making them having worse sequelae than if we have optimized those protocols. But another thing is that in the case of flash, the effects are even worse, so it can be more dangerous. In terms of immune response, there has been this theory, was an in silico model, saying that it could be beneficial in terms of reduction of lymphopenia and that the effects on the immune system are going to be different. So we did an experiment to try to validate or refute this hypothesis. So we took again some rats irradiated with conventional proton therapy or with proton flash. They were glioma-bearing rats, and we haven't seen this time any difference in terms of immune activation, immune modulation, or in terms of lymphopenia. We don't have any advantage with flash. Let me now finish this axis talking about pulse radiotherapy. That is different from flash, although some people in the literature mix up a little bit both. There is now this movement in our field to try to use laser-driven particle therapy for treatments or for experiments first. And indeed, this is very interesting. Laser radiobiology is very interesting because we are in a very different domain already. We are in what is called femtochemistry. We are a very different early radiochemistry. And what has been observed is that in some experiments already performed by some French colleagues is that indeed the biology is also very different. The laser radiation biology can induce things like, for example, effects on PARP protein that is involved in DNA repair. But what I wanted you to know is that sometimes people talk about flash in laser, and it's not that. Flash is one thing, and this laser radiotherapy is another thing. So finally, I'm going to say 2 words about the energy axis. And we are discussing now, again, in the community, the use of very heavy ions, very high energy electrons for therapy. Those are electrons in the range between 200 to 300 MeVs.
As you know, in the clinic, we use electrons up to 30 MeVs. So the use of very high energy electrons could be very interesting because we are going to be more penetrating, reducing the scattering and so on. This is a concept that has been proposed more than 20 years ago, but nobody looked at them very attentively. Another advantage is that they are insensitive to tissue heterogeneities, contrary to protons and photons, so it could be more easy to handle. However, these days, due to the use of flash, and they are coming again on the spot, they are becoming again on fashion, but independently of flash, those are very interesting, these very high energy electrons, because you can get a lot of dosimetric advantage for treatments at a lower price maybe than protons. You can also focus them and have a very, very conformal dose distributions, similar to what you can obtain with protons in some cases, not all. So there has been some discussion in the community, and there are two big projects in the world, one led by CERN and another one by Institut Curie with Thales. This is a French company. So I guess in 10 years from now, we'll see some results coming from this interesting development. So I hope to have convinced you that physics have a lot to do with the radiobiological response, but we have still only see the tip of the iceberg, and we need to continue this exploration of the vast terra incognita on how the physics can modulate the biological response. And for that, we have been active discussing with different radiation facilities like GSI, RAON, etc. And we have created what is called International Biophysics Collaboration, that what it intends is to put in contact radiation biology or radiation physics users with these facilities in which you can play with the different physics parameters, things that you cannot do maybe in clinical machines where you are not able to touch any parameter of the machine. So this allows to do more frontier research in terms of biology. Personally, I'm quite involved in one of those facilities that is called Laser Evil Accelerator, LARA. It's a new concept in which we mix up classical accelerator concepts and laser-driven. And the idea is to have a machine in which is very fast and very easy to change particle type, energy, dose rate, etc., to keep exploring this domain. So what is happening, I hope to have convinced you that we are in the middle of a change of paradigm, and we are challenging a lot of established dogmas in radiation therapy, in particular, for example, the fact that we believe that the dose is the most important parameter in radiation response, and we are seeing that it's not the case. It's the way we deposit the dose. But all of this is coming with a challenging dosimetry, very distinct biology, and a very sophisticated technology that we need to handle. And certainly, in the years to come, the moment we start really diving deep in these different parameters, we are going to see very interesting phenomena. And I'm convinced that in 10 years from now, the way we perform treatments are going to be completely different and much more effective for the patients. And last but not least, I would like to thank the hard work of the members of my team, New Approaches in Radiotherapy team, and of course, all of you for your attention. Yeah, thank you very much. I wonder if it is known the mechanism of activation of the immune system by proton therapy. So how are you activating it? Is this known at the biological level? Well, radiation therapy, not only proton therapy, can activate the immune system because the stress that you are inducing the cells, you have different mechanisms. You induce the production of what is called DAMP, danger-associated molecule proteins, that are kind of danger molecules that are gonna be secreted by cells, and some cells of the immune system recognize them like, okay, there is a danger, we need to go there and kill
those cells. So this is one mechanism. Another mechanism is that if you induce damage in the vascular system, the endothelial cells are gonna as well secrete some cells that are called adhesion molecules. So the lymphocytes circulated in the blood are kind of glued to these molecules, and then they are able to get into the tumor through the vasculature. It's like there are some calling signals that are being activated due to cellular stress that can be very different depending on how you use radiation. Okay, thank you. Hi, and thank you for the talk. It's very interesting. I wanted to ask, also due to my not understanding too much of the subject, you're talking about a paradigm shift. We're going to a different therapy, like proton therapy and mini beam and so on. What would you say is like the initiative or the drive? What is driving these things? Is it because we are able to produce, oh, you are, right, not me, produce new kinds of proton beams and then this experiment, or does it come from a biological, or do people understand that the biology of protons acting on the tissues, or something else? What's the drive? So for me, I want to make this clear. Proton therapy has been around for a while, so it's not proton therapy that's making the paradigm shift. It's the way we use what we have in a different way, you know? So what happened up today, so in the first 100 years of radiation therapy, we were concentrated on technology. We needed to really improve the technology to be able to be precise in terms of where we deposit the dose, okay? And now we are very good at that. We can still improve, but the level of sophistication in terms of precision is very, very good. So what is happening now is that we are realizing that already what we have, if we use it differently, it can activate different biological processes that can make the treatments even more effective. And you are changing the biological response, and this is what is making all this paradigm shift. You know? So for example, instead of delivering the dose in several fractions, if you deliver in 1 to fractions, you are more effective activating the immune system because you induce more danger signals, let's say, to say something, you know. But at the same time, you need to be careful with the normal tissue, so you need to have a way in which you can use hypofractionation, so only 1 or 2 doses, but still being safe with normal tissue. So this could be flash, this could be mini beams. I don't know if yeah? Is clear for you or more or less? Okay. Thank you for the talk. In one slide, you mentioned that the magnetic field can affect the proton therapy, enhancing the efficiency. Can you elaborate more on the mechanisms behind that? The mechanisms are not known, can affect the cells irradiated not only with protons, this was discovered with protons in Japan, but it can also affect cells irradiated with photons. And now we have more and more what is called MRI linacs, in which we are irradiating in the presence of a magnetic field that is used to really see the body in size and to be more precise with the targeting of the dose. So what it has been seen is that this magnetic field induces different cell killing depending on where the cells are positioned respect of the field axis. Nobody knows the mechanism. It's a discussion in the community, and yeah. There are several theories, like some cells have some sensors of magnetic fields and so on. But okay, thank you. So thank you very much. Actually, I had a question and a comment. The question was Jose Maria's question, because actually the magnetic field on the protons is only going to change the trajectory, so it's nothing, not to do anything else. So it has to be related to the cells, indeed. And then you need to have cells which are magnetic field affected by the field. But what I has been seeing, in, I have been in the evaluation of a lab where they worked in the effects of magnetic fields in cells by Hazard, and they observed that not only cells there are different types of mammalian cells that have receptors for magnetic fields,
And depending on the conditions, they can induce apoptosis and so on. So it's very, very interesting because we are entering a domain that maybe also is related to the magnetic fields in the mobiles and these sort of things. We don't know. But we were not expecting that. Okay, and then the comment, I don't know whether you are aware, in Madrid, actually at the Autónoma University, there is an accelerator, and they are being involved in proton therapy studies and also in heavy ions therapy, and they have pulse sources of ions. So I don't know whether you were aware of that, but it's a I know a little bit the Spanish community. Yeah, the accelerator in Madrid is low energy protons, so it's also very important to take into account the energy. The energy plays a role because if you go for low energy, you have a higher lead, and this also influences the biological response. We tend to use more clinical machines because, in my group, because we want to be very translational. So we want our developments to be ready to move to patients, so we want to have the same energies and so on. Yeah, that is why we go to Japan, we go to